Hola a todos, espero que sigan muy bien. Vamos a continuar avanzando con los límites ahora exponenciales y logarítmicos. No tienen muchas cosas distintas a los límites que vimos hasta ahora, solo agregan un par de vueltitas de tuerca de razonamientos que tenemos que hacer a la hora de resolverlos. Comenzamos. Recordemos rápidamente a la función exponencial, que es aquella que tiene la forma f de x igual a elevado a la x, siendo a un número real positivo distinto de 1. Esta entonces es la forma básica de la función exponencial. Dependiendo del valor de a, su curva cambia. Tiene dos tipos de curva distinta dependiendo del número que sea la base del exponente, que es x. Si a es un número que está entre 0 y 1, la curva es esta de acá, que es una curva decreciente con asíntota horizontal derecha en i igual a 0. Y si a es mayor que 1, la curva es una curva creciente con asíntota horizontal izquierda en i igual a 0. Siempre hablando de a elevado a la x, que es la más básica de todas. Si queremos calcular los límites de estas funciones, nosotros vamos a tener que analizar lo siguiente. Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, si nosotros vamos más a la izquierda, la función tiende a ser cada vez más grande. Por lo tanto, decimos que ese límite es más infinito. Ahora, cuando x tiende a más infinito, mientras más grande sea la x, más se pega la curva a la asíntota que está en i igual a 0. Por lo tanto, ese límite es 0. Fíjense que estas se corresponden con a entre 0 y 1, o sea, si a es un valor que lo pueden expresar como 0, algo, ya aplica estos dos límites para ella en el menos y en el más infinito. Si vamos a la segunda curva con a mayor que 1, si x tiende a menos infinito, mientras más a la izquierda está la función, esta vale 0 o tiende a 0. ¿Por qué? Porque se pega a la asíntota horizontal. Y por el contrario, si x tiende a más infinito, mientras más grande sea la x, y tiende a más infinito, más grande es la y. De estas de acá, que por ahí les resultan muy chocantes verlas así de golpe, no las recuerdan tanto a las funciones exponenciales y demás, lo que más va a importar son estas dos de acá. El límite cuando x tiende a más infinito de las dos. Límite cuando x tiende a menos infinito, hay una forma de saltearlo, que lo vamos a ver ahora en los ejemplos. Así que olvídense de esa. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes hacen a elevado a un número o a elevado a un infinito, si a está entre 0 y 1, va a dar 0. Si a está entre 1 o más, va a dar más infinito. Tengan en cuenta siempre eso. Vamos a los ejemplos. Vamos a hacer límite cuando x tiende a más infinito de 3 a la x. Esto sería 3 elevado a la más infinito. O sea, 3 es más grande que 1, se corresponde con esta. Si yo elevo 3 a la más infinito, entonces me va a dar como resultado más infinito. También lo pueden pensar así, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la cuarta. Cada vez le va dando números mayores. Por lo tanto, pueden deducir también que eso es más infinito. Ahora, límite cuando x tiende a más infinito de 1/3 elevado a la x. Piensen que 1/3 es una fracción propia, o sea el numerador es más chico que el denominador, o sea que se puede escribir como 0, algo, en este caso es 0,3 periódico. O sea que la base a está entre 0 y 1. Esto les va a quedar entonces 1/3 elevado a la más infinito, que como está entre 0 y 1, les va a dar 0, se corresponde con esta de acá. Piensen en lo siguiente, si hacen 0,3, hago 0,3 sin los periódicos como para que vean la aproximación. 0,3 a la 1 es 0,3, 0,3 al cuadrado es 0,09. Y así van siguiendo y cada vez les va dando 0,000. Pueden hacerlo en la calculadora e ir comprobando que cada vez están más cercanos al 0. Por lo tanto, les da 0 ese límite. Vamos a los negativos y vamos a ver cómo podemos saltear el problema de los negativos. Si tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de 2/5 a la x, cuando hacemos el reemplazo me queda 2/5 elevado a la menos infinito. Hay una regla, que seguramente la conocen, que dice que si yo tengo un exponente negativo,
yo puedo invertir la base y convertir ese exponente en positivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer entonces, en vez de 2/5, 5 sobre 2, y en vez de elevado a la menos infinito, elevado a la más infinito. Le cambiamos el signo. Ahora es cuestión de pensar. 5 medios es 2,5. 2,5 es mayor que 1, por lo tanto cae en esta categoría de acá. Por lo tanto, su límite, cuando x tiende a más infinito, es más infinito. Y ahí convertimos el límite negativo en un límite positivo y nos olvidamos de estas dos fórmulas de acá y ya tenemos menos cosas para recordar, mejor aún. Último ejemplo, límite cuando x tiende a menos infinito de 8/5 elevado a la x. Este es muy parecido al anterior. Reemplazamos, me queda 8/5 elevado a la menos infinito. Invertimos la fracción, 5/8 elevado a la más infinito. 5/8 es 0,625 creo que es, no sé, compruébenlo. Esto elevado a la más infinito se corresponde con un valor que está entre 0 y 1. Por lo tanto, esto va a ser 0. Y ahí tenemos los límites infinitos de la función exponencial. Antes de continuar, recordemos a la función logarítmica. La función logarítmica es la que tiene la forma f de x igual a logaritmo en base a de x, siendo a un número real positivo distinto de 1. Esta entonces es la forma básica de la función logarítmica, que si recuerdan es la función inversa a la exponencial, por lo tanto tiene algunas cositas en común que en realidad en su análisis son justamente inversas a la exponencial. Dependiendo del valor de a, su curva cambia, eso tal cual pasaba con la exponencial. Si a es un valor que está entre 0 y 1, esta es la curva que obtenemos, una curva decreciente con asíntota vertical en x igual a 0. Si a es mayor que 1, obtenemos una curva creciente con también asíntota vertical en x igual a 0. Vamos a hacer el análisis de sus límites en los infinitos. El límite izquierdo, en realidad, yo no puedo ir hasta menos infinito porque acá tengo la asíntota y la función no pasa de esa asíntota. Por lo tanto, yo lo que más puedo hacer yendo para la izquierda, por decirlo de una forma, es acercarme al 0 por derecha. Y solo por derecha, ¿por qué? Porque 0 por izquierda no tiene función, no le toca nada de la función porque está fuera del dominio. O sea que solamente me puedo acercar al 0 por derecha, tampoco al 0 general, porque para el general necesito la izquierda y la derecha. En este caso tengo solo la derecha. Para seguir siendo repetitivo nomás, se los digo. Bien, entonces, tenemos que cuando yo me acerco al 0 por la derecha de la función, esta está cada vez toma valores más positivos, más grandes, o sea que el eje y tiende a más infinito, que es lo que escribimos acá. Ahora, si yo voy al más infinito, la función es cada vez más chica, por lo tanto es menos infinito. Si nos volcamos a la otra gráfica, la de los valores de a mayores que 1, mientras valores más cercanos al 0 tome, acercándome siempre por la derecha, la función toma valores cada vez más chicos, o sea, menos infinito. Y mientras más a la derecha voy, mientras x tiende a más infinito, la función toma valores cada vez más grandes, o sea, más infinito. Y este es el análisis gráfico entonces de estas funciones. Para tener en cuenta, para calcular, no vamos a usar mucho este análisis, sino que vamos a tratar de convertir las expresiones en exponenciales y volver a usar las dos que habíamos usado en la pantalla anterior. Vamos a ver directamente algunos ejemplos para que quede claro. Necesitamos sí o sí recordar esta fórmula, en realidad esta equivalencia de logaritmos que corresponde con la definición de un logaritmo. Logaritmo en base a de b es igual a c, se puede escribir como a elevado a la c igual a b. O sea, en realidad esto sí o sí tiene que ser igual a esto, tiene que cumplirse la equivalencia en los dos casos. Y a nosotros nos interesa esto, ¿por qué? Porque esta forma es una forma exponencial y me sirve para el análisis que hicimos de la función exponencial. Entonces también me sirve para recordar menos fórmulas más tediosas con más, menos infinito, 0 por la derecha, que es bastante plomo de recordarlo de memoria.
y sí me sirve para poder razonarlo de alguna manera algebraica. Digámosle que es un truco matemático, aunque, repito, no existen los trucos en la matemática, sino son cálculos. Bien, vamos a hacer este ejemplo. Límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo en base 3 de x. Si nosotros hacemos la regla del reemplazo, me va a quedar logaritmo en base 3 de más infinito. Recuerden que cuando aplicamos la regla del reemplazo, límite ya no va más, porque ya lo apliqué al límite. Entonces me queda solo el más infinito. Y ahora es cuestión de pensar, tratar de convertir esta expresión, que se corresponde con una parecida a esta, en algo parecido a esta de acá. Nosotros no tenemos el resultado, en realidad nosotros estamos buscando este resultado. Pero podemos pensar lo siguiente, la base, recuerden que esto es base elevado al resultado es igual al argumento. La base, que es 3, elevado a no sabemos cuánto, porque no sabemos cuánto es el resultado, tiene que ser igual al argumento, que es más infinito. Y acá entra 3 elevado a cuánto me va a dar más infinito. Acá entonces entran las dos reglas que vimos con anterioridad. A elevado a la más infinito, cuánto me da dependiendo de si A está entre 0 y 1 o A es mayor que 1. En este caso es mayor que 1, por lo tanto 3 elevado a la más infinito me va a dar más infinito y esa es la respuesta que ponemos. Si analizamos el gráfico, los gráficos que vimos acá a la izquierda, A es mayor que 1 porque 3 es mayor que 1, o sea que se corresponde con esta gráfica. Cuando x tiende a más infinito, la función es más infinito. Pero fíjense que con un poquito de pensamiento algebraico nos olvidamos de aprender de memoria estas reglas que son bastante feas, por decirlo así. Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo en base 1/2 de x. Cada vez están más trabalengua los problemas. Reemplazamos y me va a quedar logaritmo en base 1/2 de 0 por derecha. Acá el 0 por derecha, una vez que reemplazamos, no me importa tanto, pero sí hay cuestión de tenerlo presente. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 0 no se puede resolver, no tiene solución porque no está definido. Si ustedes ponen log de 0 en la calculadora, les tira más error, porque es una cuenta que no está definida para el 0. Pero decir 0 por derecha quiere decir que no es 0, son valores cercanos al 0. O sea que sí es un poquito más de 0, o sea que sí lo puedo resolver. Y a mí lo que me importa es ver qué hace el otro eje cuando el x se acerca al 0. Pero para no aburrirlos con esto, vamos directamente al reemplazo. Vamos a escribirlo de esta forma. Entonces me va a quedar 1/2, que es la base, elevado a no sabemos qué, me va a dar como resultado 0. Entonces, de nuevo, es pensar, 1/2 es un valor que está entre 0 y 1. 1/2 elevado a cuánto me va a dar 0. Pensamos y las ideas que podemos pensar es más o menos infinito, no queda otra acá. Si elevamos 1/2 a más números cada vez más grandes, pueden probar ustedes con la calculadora, 1/2 a la 1, 1/2 a la 2, 1/2 a la 3, 1/2 a la 4, les va a dar cada vez valores más chiquititos, más cercanos al 0. Por lo tanto, este límite es más infinito. Y ahí resolvemos unos cuantos límites logarítmicos. Vamos ahora sí a terminar con unos cuantos ejemplos, algunos que sean un poquito más complicados aún. Bien, antes de empezar con los ejemplos, recordamos la regla de a elevado a la más infinito, que nosotros habíamos dicho que si a está entre 0 y 1, me da como resultado 0. Si a es mayor que 1, me da como resultado más infinito. Esta sí es la única que les voy a pedir que se acuerden o que la pueden razonar en realidad. Piensen, a es un número, lo van elevando cada vez a números más grandes. Si ese número está entre 0 y 1, les va a dar 0. Si ese número es más grande que 1, les va a dar cada vez números más grandes. Eso lo pueden ir pensando cada vez que lo usen, hasta que van a ver que va a haber un momento que ya les hizo el clic. Listo, siguen derecho con otra cosa. Vamos a hacer este primero, parecido a uno de los del video anterior. Límite cuando x tiende a más infinito de 2 por 3 elevado a la menos x. Hacemos el reemplazo y me queda 2 por 3 elevado a la menos más infinito. Fíjense, menos más porque este es más y acá hay un menos. Aplicamos regla de signos, menos por más es menos, entonces me queda 2 por 3 elevado a la menos infinito.
Acá vamos a resolver primero la potencia. Recuerden que si hay multiplicación y potencia, gana la potencia porque pesa más. 3 a la menos infinito. Podemos hacerlo como un tercio a la más infinito. Recuerden que cuando estamos elevando a potencia negativa podemos dar vuelta. Esto es 3 sobre 1. Lo invertimos y me queda 1 sobre 3. Y ahora tenemos un tercio a la más infinito. Si vamos a la tablita de acá, tenemos la expresión a la más infinito. Con un tercio, que es 0,3 periódico, que cae en esta categoría de acá. Por lo tanto, eso me da 0. Me queda 2 por 0, que obviamente es 0. Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a menos infinito de 3 por 1 medio elevado a la x. Regla de reemplazo, 3 por 1 medio elevado a la menos infinito. De nuevo, elevar a la menos infinito no lo sabemos bien de una cómo hacerlo. ¿Qué hacemos? Invertimos la fracción. 1 medio lo damos vuelta y me queda 2 sobre 1, que es 2. El menos se convierte en más. 3 por 2 elevado a la más infinito. 2 a la más infinito tiene la forma a la más infinito. Y como el 2 es más grande que 1, cae en esta categoría, me da más infinito. 3 por más infinito me da como resultado más infinito. Acá regla de signo, más por más, más. 3 por un número super gigante, hiper gigante, me sigue dando un número super gigante. Bien. Otro. Límite cuando x tiende a más infinito de 3 por 1 medio elevado a la menos x. Reemplazamos. 3 por 1 medio elevado a la más menos infinito. Más por menos se me hace menos y me queda 3 por 1 medio elevado a la menos infinito. Y fíjense que esto es lo mismo de acá, por lo tanto de ahí en más se resuelve exactamente igual. Bien, vamos a los últimos 3. Tenemos límite cuando x tiende a menos infinito de, y acá se pone picante la cosa porque ya me aparecen fracciones, numeradores, denominadores, de todo. Tenemos entonces esta expresión, aplicamos la regla del reemplazo. 10 a la menos infinito me queda, por esta x que la reemplazo, más 3 sobre 2 por menos infinito al cubo menos 1. Bien, acá en vez de hacer todo junto, les sugiero que vayan a cálculos auxiliares y se encarguen primero de 10 a la menos infinito. 10 a la menos infinito es 1 sobre 10 a la más infinito. Recuerden que el exponente negativo da vuelta a la fracción. Y me queda un décimo a la más infinito. Un décimo es 0,1, o sea que cae en esta categoría, me da como resultado 0. Por el otro lado, en el denominador, me va a quedar menos infinito al cubo. Menos infinito al cubo es menos infinito. Sigue siendo menos porque la potencia es impar, o sea que la base conserva el signo. Entonces la expresión que me queda es esta de acá. 10 a la menos infinito lo cambio por 0, el más 3 queda, 2 por y menos infinito al cubo me da menos infinito, todo eso menos 1. Resolvemos un poquito más y me queda 0 más 3, 3, 2 por menos infinito es menos infinito y menos infinito le sacamos 1, sigue siendo menos infinito. Me queda entonces 3 sobre infinito, y 3 sobre infinito vimos en el video anterior que cualquier número sobre infinito me da como resultado 0, y ese es el resultado de ese límite. Este mezcló todo lo que vimos en los límites de esta semana. Este es uno de los más jugosos, digamos, que tiene varias cosas juntas para hacer y está bueno poder hacerlos. Bien, vamos a algunos logarítmicos para ir cerrando. Límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo en base a un medio de x. Este es sencillito, reemplazamos, me va a quedar logaritmo en base a un medio de más infinito. Si vamos a cálculos auxiliares tendría que pensar un medio elevado a cuánto me da más infinito. Eso es lo que tenemos que pensar. Y acá es cuestión de ir probando o ir razonando más que ir probando. Pero pueden empezar probando. Hacen un medio elevado a la 1, 0,5. Un medio elevado a la 2, 0,25. Un medio elevado a la 3, 0,125. O sea que si ustedes elevan esto a más infinito, les da 0, no les da más infinito. Por lo tanto, sí o sí lo que tienen que hacer es dar vuelta a la fracción. No pienso grabar todo el audio de nuevo por esa trabada de lengua, chicos.
Tienen que dar vuelta a la fracción, entonces esto les va a quedar un medio elevado a la menos infinito. De ahí que este límite me dé como resultado menos infinito. Y para ir cerrando tenemos el límite cuando x tiende a 2 por derecha del logaritmo en base 2 de x menos 2. Este es complicado a propósito, vamos a pensarlo un poquito lo único antes. Hacemos la regla de reemplazo y me queda logaritmo en base 2 de 2 por derecha menos 2. Es importante pensar qué significa 2 por derecha menos 2. Si vamos a los cálculos auxiliares, si yo hago 2 por derecha menos 2 es 2 y un poquitito menos 2. O sea que si yo hago ese 2 y un poquitito menos 2, yo lo que consigo es 0 y un poquitito. O sea que lo que consigo es 0 por derecha. O sea que me queda logaritmo en base 2 de 0 por derecha. Recuerden que acá no podemos poner 0 porque no existe el logaritmo con argumento 0. Sí o sí tenemos que poner 0 por derecha para indicar que es 0 y un poquitito más. Como estoy con el poquitito. Bueno, ahora, esto de acá es cuestión de pensar. 2, la base, elevado a cuánto, el resultado que estoy buscando, me da 0. Acá de nuevo las opciones son más o menos infinito. Si 2 lo elevo a más infinito, me tendría que dar más infinito. ¿Por qué? Por esta regla de acá. Por lo tanto, yo necesito que en vez del más infinito haya un menos. ¿Para qué? Para dar vuelta a la fracción y que me quede un medio a la más infinito y me quede de esta forma de acá. Por lo tanto, me va a dar 0. Entonces, lo que decimos es que ese límite es menos infinito. Bien, para ir cerrando les dejo unas palabritas nada más. Estos límites, sobre todo los logarítmicos, cuestan bastante terminar de cerrar la idea. Yo les recomiendo que revean el video, traten de hacer unos cuantos ejercicios de esto para antes de seguir con lo que sigue. Digamos que ya nos vamos a volcar ahora a indeterminaciones, cosas un poco más complicadas de esto. Esto, digamos, es... De lo que vimos hasta ahora, los logarítmicos son los que más suelen costar, según mi experiencia como profesor. Así que mastíquenlos bien a estos. Traten de hacer unos cuantos de estos y después avancen con el siguiente video que ya toca la semana que viene. Así que bueno, espero que tengan una muy buena semana y nos vemos